Vamos a hablar de la Pascua. La Pascua ha sido siempre una fiesta familiar desde tiempos inmemoriales. En realidad la Pascua judía, la primera Pascua que conocemos después de la cristiana, que es la nuestra, viene de dos fiestas. Hay la fiesta de los ácimos, los panes ácimos, que es una fiesta agrícola en que se ofrecían panes sin levadura como un deseo de que hubiese una buena cosecha. Y así también estaba la Pascua como una fiesta agrícola que se ofrecían las primicias de los animalitos para poder pedir que hubiese mucha fecundidad, para que los pastores pudiesen tener mucho ganado. Todo esto eran fiestas no muy conocidas, pero sí se sabe de ellas, hasta que finalmente toma forma cuando Israel va a ser liberado de Egipto. El detalle de esa fiesta aparece en el capítulo 12 de Éxodo. Allí es interesante ver cómo está vinculado con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y está vinculado también con la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Y van a morir los primeros hijos de cada una de las familias. Por lo tanto, aquí en esta fiesta judía se invita a toda la familia a estar juntos, toda la familia. El 12:3 dice toda la familia, y si la familia es muy pequeña que tiene que comer junta, que se junte con otros, pero que no se queden sin poder comer todo. Es una fiesta en la que todo el mundo entra, y es una fiesta familiar, es una fiesta para la familia. Otra de las características de esta fiesta de la Pascua judía es que hay que matar un cordero sin mancha, macho de 1 año, porque las hembras no se mataban hasta después de los 8 años, después que hubiesen tenido crías y después de que hubiesen ya parido algunas, pero el macho de 1 año, sin tacha, sin mancha, y para el día 14 del mes de Nisan. Nisan es el mes de la primavera, y el mes de la primavera, el 14, se consideraba el mes, la primera luna llena de primavera. Por lo tanto, a partir de allí se medían todos los meses, porque era una fiesta lunar. Después el macho se mataba y su sangre se rociaba en las jambas de la puerta para proteger, para que cuando viniera el ángel de la muerte viera la sangre del cordero y así no matara a los primogénitos de Israel, sino solamente a los primogénitos de Egipto. Por lo tanto, la sangre no se podía comer, la sangre, ya las prescripciones judías eran que estaba absolutamente prohibida la sangre. ¿Por qué? Porque dice que en la sangre estaba la vida, y quien comía de la sangre comía del ser vivo que se estaba comiendo, y por eso no se podía. Había que rociarla y servía como protección. La carne se asaba y se acompañaba con panes ácimos, que quiere decir panes sin levadura y con hierbas amargas. Curioso esto, panes ácimos, sin levadura, sin fermentar. Sin levadura significa aquí, primero que nada, evoca la salida intempestuosa de Israel. Israel va a tener que salir en ese momento, en esa misma fiesta, durante la fiesta va a tener que salir, y como un símbolo de que no hubo tiempo para dejar que la masa del pan fermentara. Y segundo, porque ya la levadura comenzó a tener un signo de corrupción, era un símbolo de corrupción, un símbolo de que no estaba todo muy limpio. Por eso el Señor Jesús en Mateo 16:6 dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Saben muy bien que esto no es así, saben que la levadura tiene un sentido de corrupción, y San Pablo va a hablar muy claramente de esto en 1 Corintios 5, del versículo 6 en adelante. Miren cómo dice San Pablo. Dice: no es como para gloriarse, ¿no saben que un poco de levadura fermenta la masa? Purifíquense de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues ustedes son ácimos, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido inmolado. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con ni levadura de malicia ni de inmoralidad, sino con los ácimos de la pureza y de la verdad. O sea, los ácimos simbolizaban aquí la ausencia de maldad, de pureza, de impureza y de corrupción. Y por eso los panes ácimos tendrán un sentido que van a cobrar mucha mayor fuerza todavía después. Después la hierbas amargas, mará, simboliza también la amargura de la esclavitud, que se recuerde siempre
de la esclavitud, del cáliz, del sufrimiento que pasó el pueblo, recordando además que hay otro símbolo importante después cuando el pueblo de Israel se libera, que es en Éxodo 15. En Éxodo 15 están las aguas con las cuales se va a brevar el pueblo de Israel, pero las aguas eran amargas. Y Dios le pidió a Moisés que tirara un madero en el agua, en el Mará, y las aguas amargas se volvieron dulces. Aquí viene a decir que la existencia humana es toda una amargura, hasta que no venga ese madero santo, el madero de la cruz. Todo va a ser un camino de amargura difícil, y por eso la cruz también le va a dar un sentido muy pleno, e incluso a las hierbitas amargas que están allí en la Pascua, que hasta eso tiene sentido. Después viene lo que se llama vestirse, en el versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo, vestirse como si estuviera uno en camino. Es raro esto, vestirse como, incluso cuando uno llega a una casa y le dicen, si hace frío y llega con abrigo, le quitan el abrigo para que uno se sienta cómodo. No, con un bastón en la mano, con sandalias, que en la casa nunca se va con sandalias, y además con la cintura ceñida. ¿Qué quiere decir la cintura ceñida? Recuerdo que eran como unas túnicas, y la túnica estaba suelta cuando uno estaba en la casa y uno andaba descalzo. Entonces cuando uno salía, iba a salir de la casa, iba a ser fuera, entonces uno se ceñía la cintura, y así la túnica no se pisaba en una túnica, podía caminar, y después con sandalias, que eso es propio de los que son libres. Los esclavos, aunque iban descalzos, también salían de la casa, iban a los sitios descalzos. Pero la gente libre, por eso estar calzado simboliza ser libre. Y también sentado con un bastón, que simboliza aquí que tienen un trayecto muy largo que recorrer, la vida entera. O sea, que no es así, no es cuestión de salir a casa del vecino. O sea, ese estar sentado con la cintura ceñida y con todo lo que simboliza las sandalias puestas y el bastón, es listo desde ahora a emprender un largo viaje, que es a lo que Dios le pidió a Egipto que hiciera ese mismo día en el que salió durante la plaga de Egipto, de la 10ª plaga, pero también por ello lo recuerda el pueblo de Israel, y Dios se lo pide que lo recuerden así, porque así tuvieron que salir de una manera apresurada. Y por eso, y finalmente la Pascua era la fiesta de la liberación. Recordaba, éramos esclavos, no te olvides. Es muy importante la memoria. Y por eso la Pascua le ha ayudado al pueblo de Israel a recordar que fue esclavo en Egipto, y que si abandona sus dioses, entonces podrá volver a la esclavitud. El pueblo de Israel todavía en el día de hoy busca el camino, pero simplemente no puede abandonar el recuerdo. Y el mismo pueblo judío, aún sin templo, pero celebra la Pascua, la Pesaj, el camino de la esclavitud a la libertad. Ese recuerdo ayuda al pueblo de Israel a saber que está en camino hacia esa libertad. Y entonces yo diría que es fuerte esto, porque la libertad se realiza durante el tiempo en que los egipcios ven morir a su primogénito. Yo creo que pocas cosas deben producir más dolor en una persona que la muerte de un primogénito, sobre todo sin razón, porque y además sin estarlo esperando. A veces hay niños que por desgracia han tenido largas luchas contra el cáncer, y uno dice, bueno, pobrecito, ¿cómo? Pero de repente la plaga es todos los primogénitos de Egipto, dolor sobre Egipto entero, porque todos los padres de niños van a ver a su primogénito morir como un castigo por la opresión que le infligió al pueblo de Israel. Esa plaga entonces ocurre mientras el pueblo de Israel se vuelve libre, camina hacia una tierra. ¿Cuál tierra? No lo sabe. Jesús sí nos dirá cuál es el camino, pero en este momento salen de Egipto sin saber para dónde van. Dios le va a decir la tierra cuál es. Y durante muchos años, Dios es el que sabe, yo no. Dios es el que sabe y no yo. Sin embargo, así se llegó a la tierra prometida. Y se llegó a la tierra que Dios había prometido. Todo este itinerario ahora queda con Jesús. Jesús no quitó la Pascua. Jesús celebró la Pascua, le dio un nuevo contenido y le dio plenitud a la Pascua.
Porque si ahora vamos agarrando los elementos de la Pascua y los vamos interpretando a la luz de la vida de Jesús y de la obra de Jesús, vamos dándonos cuenta de que Jesús es nuestra Pascua y Jesús es el que realiza la Pascua, y que la fiesta de Pascua fue tan solo una prefiguración de lo que sería la Pascua de Jesús. Por eso vemos nosotros que en la Pascua de Jesús hay un cordero, y el cordero es Él mismo. Juan Bautista lo señala a Él: he aquí el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. También, cumpliendo profecías, hablaban, el profeta Isaías como otros hablaban de que fue llevado como cordero al matadero sin que dijera palabra. Él fue llamado el cordero. Él es el hombre sin mancha, hombre sin tacha, varón, que verdaderamente sin pecado aquí se presenta para poder ser inmolado por la salvación de muchos. Después también hay un punto que se me olvidó. En Deuteronomio 12:46 dice que no se le quebrará hueso al cordero. Cuando se come el cordero hay que dejar el hueso sin partir de hueso. Y es curioso porque nosotros vemos que es una profecía que en el Salmo 34, versículo 21, se nos presenta, y después en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 33, se nos detalla con toda precisión que no le quebraron hueso. ¿Por qué? Lo vieron muerto, no tenían que quebrar el hueso para que se asfixiara. Él había sido sometido a un suplicio mucho mayor que los demás, y él ya estaba muerto y simplemente fue atravesado. Y con ello entonces se cumple otra profecía: y mirarán a aquel que traspasara. Su sangre derramada en la cruz no es lo mismo que la sangre derramada del cordero. Es verdadera purificación, limpia de los pecados, y no solamente esto, una sola vez y para siempre. Es la protección de todo creyente. La sangre ahora sí se puede comer y se debe comer. Dice el Señor: si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes. Habíamos dicho que para el judío comer la sangre significaba convertirse en aquello que uno recibía. ¿Y qué más querría uno? No que convertirse en Jesús, transformarse en Jesús. Por eso ahora sí se puede comer la sangre, se debe comer la sangre para poder llegar a transformarse en un verdadero discípulo de Cristo. Y la sangre se bebe en el vino consagrado con el pan, que es el pan ácimo, es el pan de vida. Se presenta como el pan sin levadura, es Cristo mismo, es el pan que ahora dice: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, y lo instituye. ¿Cuándo lo instituye? En la fiesta de la Pascua judía. Él dice: ahora aquí está la verdadera Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. En la noche de Pascua, Jesucristo celebró la Pascua con los suyos. La Pascua era viernes y se celebraba ya desde la noche anterior. Ya desde el jueves se estaba celebrando el día de Pascua, que era viernes, porque el viernes iba a ser el verdadero Pesaj, que esa es la palabra hebrea para decir el verdadero paso. Jesucristo iba a pasar de este mundo al venidero, al glorioso, iba a pasar, y por eso lo hizo exactamente el día viernes. Por eso para nosotros es de esencial importancia celebrar la Semana Santa, en donde recordamos el jueves, que era jueves en la tarde, que significa ya viernes, Pascua. En ese año la Pascua judía fue viernes, ese día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el viernes ese seguramente era la luna llena de esa primavera. Entonces allí celebró él la Pascua con los suyos. Y por eso desde el jueves hablamos del triduo pascual, porque el viernes entonces se inmola Cristo. Cristo se inmola, muere, y ahora sabe muy bien que va al reino de los cielos. Hoy estará conmigo en el paraíso, le dijo a uno de los ladrones. Él sabe que había llegado el terminar del curso de esta vida y había hecho la verdadera Pascua para indicarnos a nosotros cuál es nuestra Pascua. Y por eso entonces, desde ahí en adelante, cuando resucite, va a resucitar un domingo, y el pan va a ser el que se va a celebrar. Pan que es escándalo para los judíos. Acuérdense el capítulo 6 de Juan. Escándalo para los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Y no solamente esto, sino recordando, como dijo San Pablo, 1 Corintios 11:28, no se puede comer de una manera indigna. Pan
y vino que celebran la Pascua, el misterio pascual que nosotros tenemos que vivir con alegría ya desde el jueves en la noche. El triduo pascual, los 3 días santos que nos llevan a nosotros a la presencia del misterio de la verdadera Pascua, Cristo Jesús muerto y resucitado. Por eso entonces Jesucristo se va a aparecer a los suyos el domingo, y de ahí en adelante la reunión de los discípulos del Señor se va a hacer domingo, el primer día de la semana, porque el primer día de la semana fue el día en que se apareció el Señor, y el Señor, Jesús es el Señor, y por eso le van a decir el día del Señor, el domingo, que es el día del Señor, y es el día primero de la semana que celebran los cristianos. Desde el primer día celebran la realidad del misterio. Fíjense cómo después de esa Pascua, ese primer día de la semana, dice, a los 8 días, también el primer día de la semana, acuérdense que Tomás no estaba el domingo anterior, y se apareció a Tomás en ese siguiente domingo. Y de ahí en adelante todos los domingos, como por ejemplo nos lo va a decir Hechos 27, que va a ir hablando de que se reunían para la fracción del pan, el día primero de la semana. Y en 1 Corintios 16, 2 lo habla también San Pablo. Y les recuerdo que toda la visión de Apocalipsis es un ambiente litúrgico, parece un ambiente, una liturgia divina, y ese día en el que tuvo la visión, San Juan dice que él fue y tuvo esa visión, era el primer día de la semana. Lo dice en Apocalipsis 1:10. Era el primer día de la semana cuando se le apareció el Señor, y de ahí para adelante toda esa extraordinaria visión es una visión que manifiesta que el primer día de la semana es ese día que prefigura el día sin ocaso en el que nosotros dormiremos, cerraremos nuestros ojos para levantarnos ese día para nunca más dormir. El día eterno, el día del Señor, el día de la manifestación del Señor. Cristo es nuestra Pascua. ¿Y quiere decir nuestra Pascua? Que Él es el hombre sin mancha que murió por nuestros pecados, derramó su sangre para que tú y yo tuviésemos vida. Y acogiendo ese misterio y celebrando con gozo el pan y el vino celebrado tal como Él nos lo mandó en la Eucaristía, vamos entonces a nosotros ir caminando vestidos de una auténtica vestidura que nos lleva a la patria celestial. Dice, leamos muy claramente, Primera de Pedro habla muy hermosamente de todo este contexto, cuando dicen 1 de Pedro 1:11, lean conmigo, escuchen. Por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu, sean sobrios, pongan su esperanza en la gracia que les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia, más bien así como el que les ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta, como dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Y si llaman Padre a quien sin acepción de personas juzga cada cual según sus obras, condúzcanse con temor durante el tiempo del destierro, sabiendo que habrán sido rescatados de la conducta necia heredera de sus padres, no como algo caduco o con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancha, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de ustedes, los que por medio de Él creen en Dios, que le ha resucitado entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que su fe y su esperanza sean puestas plenamente en Dios. ¡Qué belleza! Vivir ya desde ahora esa nueva Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Estamos vestidos, y nuestra vestidura no es con la cintura ceñida, ni con bastón, ni con sandalias, sino vestidos con el vestido de la santidad, con el vestido de aquel que sabe para dónde va. Mis hermanos, la tierra prometida es el cielo, y no sabemos cómo. Como decía San Juan de la Cruz, para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Así Dios guió a la tierra, a su pueblo, a la tierra prometida, y así Dios nos guiará hacia el cielo por medio de ese Cordero, nuestra Pascua, Cristo Jesús. Qué alegría es saber que tenemos acceso al camino hacia la gloria
gracias a ese Cordero Inmaculado, sin mancha, que derramó su sangre y nos ha revestido de santidad para poder también nosotros ser herederos del cielo que Dios tiene destinada para todos aquellos que creen. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.